Hola. Entonces vi la película de la Barbie, que tiene una última línea muy buena, lo último que se dice en la película, y atañe a que ser humana es ser un cuerpo y ser mujer es ser un cuerpo de mujer. Yo a veces no puedo resistirme las ganas de hacer spoiler por la convicción de que uno no ve las cosas para saber qué va a pasar, sino para saber qué más va a entender y qué más se va a decir. Sin embargo, en esta película de la Barbie realmente no veo que haya mucho valor aparte de estar curiosa como espectadora con respecto a qué va a pasar. Entonces, pues me voy a resistir las ganas ociosas y resentidas y crueles de hacer un spoiler. Bien, uno viendo este tipo de película quiere saber a dónde van a llevar esa idea más o menos eh, ociosa también, de hacer una historia sobre unas muñecas que no constituyen ni conforman ninguna historia y un drama sobre unos artefactos que no tienen drama. No es que sea una mala idea, sino que precisamente el único interés que puede tener eso creo que es en el argumento. Y aquí se fuerza un interés ideológico, moral, político, donde no cabe, me parece. Resulta que hay un mundo de las Barbies en el que las mujeres mandan, son el gobierno y son las dueñas de sus propias casas. Esa definición de un matriarcado no es del todo falsa, digamos, y sin embargo es muy incompleta, ¿no? Estas mujeres que retienen el gobierno y que no necesitan hombres son un poco como las amazonas de las que proviene la Mujer Maravilla. Esta noción de que las cosas podrían ser distintas, podrían ser, de que el mundo podría ser feminista porque las mujeres manden, es pues un poco elemental. En la película se cruzan los mundos de la realidad y de la imaginación de las Barbies. No hay un mundo de la imaginación en general, sino un mundo de la imaginación Barbie, lo cual es un poco siniestro, porque el otro mundo, el mundo imaginario, parece equivaler a este mundo rosa, a este mundo imaginario en concreto. Lo más tremendo de la película, pues lo que sorprende más, es que en esta película acerca de muñecas y acerca de los cruces entre el mundo en el que se juega con las muñecas y el mundo en el que las muñecas viven, nadie juega nunca, no aparece nadie jugando, lo cual es muy curioso. O sea, ese puente en realidad no se tiende y se desperdicia una gran oportunidad de hacer algo con el juego y sobre el juego. Me parece problemático también que el feminismo de la película, que supuestamente es una película feminista, sea didáctico. Entonces termina identificándose el reclamo feminista y las reivindicaciones feministas con una cosa panfletaria, aleccionadora, y los puntos del feminismo se recitan como arengas, es totalmente expositivo, y la propaganda de Mattel, la propaganda de la compañía que hace las Barbies, termina equivaliendo a una propaganda del feminismo. O sea, las dos propagandas, la ideológica y la comercial, son una misma, lo cual es muy elocuente y muy consistente y muy consecuente, me imagino, porque pues ese es el mundo en el que vivimos. Es exactamente igual la propaganda de una idea con la propaganda de un producto, de una cosa. Pero bueno, en esta película es súper patente eso. Sin ironía en cuanto a eso, ¿no? Además, el que el feminismo sea una machacadera y una lección y una recitación termina termina haciendo que la feminista sea nuevamente la madre, una madre que reconviene, una madre que regaña, y eso pasa en esta película.
todo lo que se dice es obvio, son como un repaso de los puntos principales de las reivindicaciones feministas, pero de las reivindicaciones más superficiales, además, del equilibrio de poder y de la reivindicación, he dicho demasiadas veces esa palabra, de un cierto gusto que se supone que es femenino. Entonces termina siendo una película sumamente conservadora porque asocia necesariamente y totalmente reductivamente a las mujeres con una estética y con unos valores, con unos gustos y con unas actitudes. Sin embargo, hay algunos puntos interesantes. Enuncia lo imposible que es ser mujer y ser una buena humana, lo imposible que es ser una buena mujer, lo insuficiente que una mujer siempre es. Y eso es verdad y es interesante. Y sin embargo, cuando se queda ahí el discurso sobre los sexos, pues se cae en un feminismo que es eminentemente de queja. La noción que la película tiene del patriarcado, que es de carros grandes y caballos y machería y muebles distintos de los de las mujeres, es pues sumamente superficial e ignorante. Según esta moral y esta política de la Barbie, una mujer presidenta es mucho menos patriarcal que un presidente. Pues cuando todos sabemos que el patriarcado son las estructuras mismas que hacen que haya un presidente y que que las mujeres deban trepar por la misma escalera de los hombres para ser presidentas. Lo más curioso de esta concepción del patriarcado es que no hay padres, es como si se ignorara la raíz misma de la palabra patriarcado y de qué se trata el patriarcado. Un patriarcado sin padres, simplemente de gustos y actitudes masculinas. Me pregunto si el matriarcado es Mattel y si de verdad hay alguien tan ingenuo como para pensar que la Barbie propugna por una alternativa al patriarcado. Bueno, las mujeres, que son las Barbies, que supuestamente pues son estas mujeres poderosas, empoderadas, etcétera, en realidad son disfraces. Y termina la película diciendo, sin querer o queriendo, que ser mujer es ser un disfraz o una serie de disfraces. Nuevamente estamos ante la mujer, la Barbie doctora, la Barbie premio Nobel, la Barbie presidente, la Barbie juez, etc. Parece enorgullecerse el guión en que, y el mundo de las Barbies y Mattel y qué sé yo, la producción de la película, en que el muñeco de Ken, el muñeco que representa a los hombres en el mundo de las Barbies, sea superfluo, como efectivamente es en el juego. O sea, a nadie le importa o le importaba tener un Ken, pero sí más de una Barbie, quizá. Y entonces esa superfluidad del Ken, esa menor importancia, es un motivo de orgullo para la película en su defensa, en su entronización y en su total himno a las Barbies, como si eso se debiera a que la estética de las Barbies hiciera que lo femenino fuera más fuerte o más importante, cuando en realidad lo superfluo de Ken tal vez se deba a que no a que los hombres sean superfluos en el patriarcado, sino a que los hombres no son muñecos en el patriarcado y las Barbies, chicas, son más atractivas porque la mujer es intrínsecamente una farsa, un disfraz y una muñeca. Es interesante ver a los actores y a las actrices actuar como muñecas porque nos hace pensar en cómo un actor y una actriz es también una muñeca y cómo al jugar a las muñecas jugamos a ser el actor del actor. Y eso, ese giro barroco, esa regresión al infinito, siempre será interesante. La actuación de Ryan Gosling es estupenda. Y es muy bello. Y tiene una belleza interesante porque uno lo ve quieto en un primer momento de la película
y no es especialmente atractivo, y cuando empieza a mover la cara y a mirar de ciertas maneras y luego a bailar, es realmente un hombre muy muy bello. En cuanto a Margot Robbie, fíjense en las manos porque son espectaculares. Al comienzo de la película enuncia una narradora que creo que es Helen Mirren, totalmente desperdiciada, porque además después de la introducción se olvida totalmente, se olvidan de esa narradora. Enuncia, cuenta la historia que las muñecas eran, antes de la aparición de las Barbies, sobre todo bebés, entonces hacían que las niñas jugaran a ser madres. Y con la Barbie apareció la muñeca adulta, con la que la niña ya no jugaba a ser madre, sino a hacer lo que ella misma quería hacer. Y las muñecas, de alguna manera, las Barbies, le enseñaban que podía hacer todo eso que quisiera. Sin embargo, yo creo que no es tan simple. Sí me parece interesante que al jugar con bebés, con muñecos que representan bebés, las niñas jueguen al pasado, a su propio pasado, a haber sido bebés, no solamente a ser madres, y con las Barbies jueguen al futuro, a aquello en lo que ellas mismas se pueden convertir, o a sus propias madres. Me parece que eso es más interesante que lo que se dice en la película. Y se olvida también que dentro de esta conformación del juego, los bebés, jugar con muñecos bebés tiene la ventaja de que indistintamente las niñas jugaban con un bebé o una beba. Había una indistinción del infante bebé con respecto al sexo. En cambio, la aparición de las Barbies sexualiza totalmente la identidad de las niñas. Las niñas solo se pueden identificar con una mujer, no con este pasado suyo asexual que es el bebé o hermafrodita, que es el bebé. Bien. Entre los muñecos bebés los niños y las niñas son iguales, en cambio entre las Barbies adultas no, así que es muy manipulador y muy mentiroso decir que jugar con Barbies es mucho más liberador que jugar con muñecos bebés, porque los muñecos bebés te permiten solo ser madre. En ese sentido también jugar con Barbies te permitiría solo ser Barbies. Es un poco primitivo eso, pues, un poco simplista. Además, jugar con muñecas adultas le estaría diciendo a una niña que la adulta también es una bebé, que la adulta es tan muñeca, tan manipulable, tan inerte, tan infante y tan incapaz de habla, la adulta, representada en la Barbie, como un bebé, ¿no? Y siempre será una bebé, una mujer adulta. Entonces creo que hay algo mucho más complejo en jugar con una Barbie, que simplemente la Barbie te enseña que puedes ser todo aquello que quieras, etc. En la película, toda esta cosa expositiva, propagandística y panfletaria, que como dije antes, aúna lo propagandístico comercial con lo panfletario, es supuestamente irónico. La película siempre, o sus fans podrán decir que es que hay una ironía en eso y que hay una parodia en eso, y desde luego pues los parlamentos son dichos de manera paródica, aburridísima por cierto, porque el sentido del humor tampoco es muy sofisticado, pero ese discurso es el discurso directo, es el único que hay, y a la gente se le olvida que para que haya ironía en una obra tiene que haber un discurso detrás del discurso, un discurso que señala en qué momento lo que se dice es irónico y sirve como espejo de un discurso anterior o subyacente. Aquí el único registro que hay es esta tontería, entonces no es irónico, es el discurso real y no hay distancia. Esta distancia que podría haberse formado si hubiera seguido la voz de la narradora, pues no, pues se desdeña. Esta película, supuestamente contra el patriarcado, está contada exactamente igual que cualquier película de Marvel, o sea, no contiene ninguna propuesta alternativa a las convenciones más básicas de la representación patriarcal, o sea, del arte o el entretenimiento patriarcal.
Como dije antes, no hay juego y el humor es muy chimbo. Y en últimas es aburridísima. Es grimosa. Es desesperante. Algunos momentos, inspirados yo creo que en Bollywood, como más que en el viejo Hollywood, que también en los musicales viejos, pero también con algo de Bollywood, son buenos, hay bailes muy buenos. Y sin embargo la música es también desesperante. Algunas letras de las canciones son chistosas, pero pues no al nivel de canciones humorísticas tipo Flight of the Conchords o son un poco infantiles, pero bueno, esas se salvan. Pero cada vez que cambia el estado de ánimo, cambia la música. Es una música súper manipuladora y súper sentimental. La resolución, pues el desenlace del argumento, perdón, es problemático también en cuanto a la intención feminista, porque las mujeres terminan venciendo, esto se lo cuento, pero pues era de esperar, las mujeres no, las Barbies, terminan venciendo a través de la manipulación y del fingimiento. Y en eso pues estamos desde que se contó en el Antiguo Testamento, se contaron las historias de Esther o de Judith. La mujer es la manipuladora, la que manipula a los hombres, engañándolos. Y entonces traiciona, es una y otra vez el referente del mismo tipo misógino en realidad, producto de la misoginia. Entre las Barbies y entre las heroínas de la película no hay ninguna realmente que tenga actitudes, rasgos, gustos o intereses que podrían considerarse masculinos. Todas son muy ornamentadas y ojo, a mí eso me parece chévere. Creo que en la reivindicación del ornamento y del poder del ornamento hay una fortaleza para el feminismo. No sé, me da pereza explicarlo, bueno, pero lo voy a explicar. Adornarse y ponerse cosas y que sean las mujeres las que se adornan, se ponen cosas sobre cosas, significa también que las mujeres están señalando una relación con el infinito. En el momento en que aparece un adorno, aparece la posibilidad de que haya un adorno del adorno y un adorno del adorno del adorno y una relación vertiginosa y relativa entre qué es lo esencial y qué es lo ornamental. Y creo que las mujeres, a través de su ornato, de nuestro ornato, estamos señalando eso e invitando a esa experiencia del infinito o de lo sin fin. Y por eso creo que es interesante reivindicar el gusto femenino o la convención femenina, o el mandato femenino, si se quiere, del ornamento y de la ornamentación, de la decoración, de la mujer que es decorativa y se decora. Bien. Y sin embargo, también me parece que pues va muy lejos la película en que esa es como la única posibilidad para las mujeres. Bien, en la película también está el chico que está del lado de las chicas, el barbo que está con las Barbies, que se llama Alan, creo, entonces es el feíto, ni se aclara si es gay o no, es Michael Cera, que es tan estupendo en Arrested Development y acá cualquier cosa. Y hay también una simplificación de lo bonito que es la vida, de lo bonito que es ser humano, ¿no? En un momento en que la Barbie hacia el final tiene una visión de que es ser humano, pues hay risas de niños, no sé qué, risas de gente, sonrisas, y son exactamente las mismas sonrisas que las de las muñecas. Este asunto de ser humano, de volverse humano, y la pregunta de qué es ser humano, está abordado en la película. Y en eso la película es inteligente, es muy inteligente, porque se inscribe en esta tradición de relatos sobre muñecos, sobre autómatas que quieren ser humanos, que abre la pregunta sobre qué es un ser humano. En esta tradición pues están Pinocho y Frankenstein, y está la Sirenita, que no es propiamente una autómata ni una muñeca, sino un monstruo, pero que quiere ser humana, ¿no? Vuélvanla a leer, porque es de los cuentos más increíbles que hay. Y el deseo de la mujer por ser la autora
de la cosa y no la cosa creada, que se enuncia así muy explícitamente en la película. Eso también es interesante. Pero podría haber habido más sobre encarnarse, sobre la carne, sobre el contraste entre la carne y el plástico, la carne corruptible y el plástico duradero, que de hecho es pues parte de nuestro desastre ecológico y bueno, las Barbies son de plástico y podría haber habido algo de eso, ¿no? Y sobre preferir una vida con muerte antes que una vida de muñeca. Es muy interesante la pregunta que se hace de la película, que se hace la protagonista en un momento dado de quién está jugando conmigo. Esa pregunta resuena y creo que es de lo más valioso que tiene la película. Y la búsqueda de aquella que está jugando conmigo es también la búsqueda de la amiga y esa relación entre amigas como jugadora y juguete me parece fabulosa y que uno podría explotar y explorar por fuera de la película, supongo, porque la película tampoco da para más. Se olvida también uno al ver la película, o la película se olvida de lo sexual que tenía la Barbie y cuánto influyó en la sexualización temprana de las niñas, en la objetivación de las niñas. Yo jugué con Barbies, solía comérmelas, me gustaba mascarlas, terminaban sin manos y sin pies. Y con una amiga que tenía, las poníamos a copular, o poníamos a copular a la Barbie, que era mía, con un miquito de peluche que era de ella. Así que me acordé de esa fantasía interespecies, que además era intermateriales. Y lo interesante era que un miquito de peluche es completamente, pertenece a otro mundo que una Barbie de plástico. Había esta cosa de dos planetas. Por último, me pregunté por el color rosa. Hice hace unos años una columna que se titula El otro velo, que pueden buscar, que fue muy polémica, como esa palabra es antipática que suelen usar, en la que yo me preguntaba por esta moda de vestir a las niñas de rosa. Es una vieja moda, pero cuando yo crecí en los años 70 y 80, las niñas nos vestíamos de muchos más colores que en los últimos 10 años. En los últimos 10 años los niños varones se visten de todos los colores y a las niñas se les restringe más y más al rosa. Y pues la Barbie exacerba esto, y esto es una limitación de la imaginación. O sea, una limitación del color es una limitación de la manera de ver el mundo, muy literalmente. Entonces también me preguntaba, ¿por qué ese color en particular? ¿Qué es el rosa? El rosa es un rojo rebajado, es un rojo de la carne con blanco, emblanquecido. ¿Y por qué se llamará rosa si las rosas son de todos los colores, ¿no? Pero se asocia también con esa flor, que es pues una flor, como todas las flores, muy sexual, pero también una flor mística. Y pensaba en otras presencias del rosa. Por ejemplo, el rosa supuestamente es el color de Marte. Y cuando imaginamos otro planeta, el otro mundo, enseguida nos imaginamos a Marte, el cielo rosa de Marte. El rosa también es el color de la lengua y de lo de adentro del cuerpo que se alcanza a ver, la lengua, la vulva. Y bien, y al ver la Barbie, todo eso rosado en el mundo de la Barbie, también nos damos cuenta, uno se puede preguntar de qué manera el mundo en el que uno vive está teñido también, coloreado, y uno siempre ve a través de un lente, de un color, así no sean niña. Bien, ya es suficiente sobre la Barbie. Que estén bien.